reuma, ¿ya? La palabra reuma es un derivado del latín y del griego reuma, que este se refiere a una sustancia que fluye o a un fluido, ¿ya? Y se hace asunción de que las enfermedades reumáticas antiguamente se las consideraba como vinculadas a la teoría del desequilibrio de los humores, ¿ya? Entonces nosotros a la larga, las enfermedades reumáticas hablamos de enfermedades sistémicas inmunológicas con un componente osteoarticular, ¿ya? Entonces la reumatología es la especialidad médica encargada de este estudio. Las materias y los temas a tratar sobre reumatología son bastante complejos. Involucramos lo que son las enfermedades autoinmunes, las artropatías, tanto inflamatorias como no inflamatorias, las enfermedades localizadas y difusas de los tejidos blandos, la presencia de injurias o traumatismos tisulares y la osteoporosis, inclusive caen dentro del estudio lo que es de reumatología. ¿Por qué es una especialidad importante la reumatología dentro de la medicina? Porque se considera que es una enfermedad, una especialidad que tiene en su dominio más de 200 enfermedades que afectan al tejido osteomuscular. En cuanto a estadísticas, las estadísticas americanas son un poco más claras. Por ejemplo, en Estados Unidos consideramos que alrededor del 36,8% de la población general padece de algún tipo de condición que pueda ser calificada como reumatológica. Desafortunadamente, por los problemas de acceso a salud que existen en ese país, menos de 2/3 de los pacientes consultan con el especialista, dado que los síntomas son poco graves. Por lo tanto, alrededor de 22,7% de los americanos podrían padecer algún tipo de artropatía. Las enfermedades osteoarticulares aumentan con la edad y afectan en una proporción algo mayor a las mujeres en relación con los hombres. Por lo general, se considera que una de cada 12 mujeres tiene riesgo de padecer una artropatía no inflamatoria. Y las enfermedades autoinmunes tienen una predilección en general en las mujeres en término medio del 75%. ¿Ya? En esta tabla lo que nos va a ilustrar es cómo algunas condiciones autoinmunes se presentan en relación mujer-varón. Podemos ver que enfermedades como la tiroiditis de Hashimoto, el lupus, el síndrome de Sjögren y el síndrome antifosfolipídico tienen una predilección muy marcada por las mujeres, con una relación 9-1 en la casuística internacional. Otras, como la enfermedad mixta del tejido conectivo o la enfermedad de Graves, tienen una predilección también bastante elevada, 7 a 8 mujeres por cada hombre. Y hay otras que son como la artritis reumatoidea, la esclerodermia, la esclerosis múltiple o la polimiositis, que tienen una relación mucho más baja, pero sin embargo siempre es preferencial hacia el género femenino, 3-1, 2-1. Cuando hablamos de enfermedades reumatológicas que tienen una predilección fundamental por hombre, podemos hablar de las espondilopatías seronegativas, como la espondilitis interesante, el síndrome de Reiter, donde la predilección hombre-mujer se asemeja mucho a estas de 3-5-1, ¿ya? Pero por lo general la reumatología y las enfermedades reumatológicas tienen una sobrerepresentación del género femenino por algunas razones, algunas de las cuales son propias de cada una entidad y otras que no están muy claramente establecidas. ¿Qué podemos decir acerca también de la reumatología en la práctica médica? En lo que se refiere a la consulta de medicina general, alrededor de 1 a 5 visitas a un médico de atención primaria son por problemas musculoesqueléticos. 66% de estos pacientes tienen una edad menor de 65 años. Eso quiere decir que la gran mayoría de los pacientes con enfermedades reumatológicas se encuentran en una edad productiva de la vida. Las quejas más comunes o las dolencias que se evalúan más comúnmente en consulta externa de este tipo son artrosis, lumbalgias, gotas, fibromialgias y tendinitis y bursitis. Todas estas enfermedades son de dominio reumatológico y pueden ser manejadas por un médico clínico sin necesidad de recurrir a un especialista ortopédico. ¿Ya? Lo que tenemos en cuanto a morbimortalidad de estas condiciones, nosotros hablamos que 30 al 40% de los pacientes refieren sintomatología de artritis. Un porcentaje menor tiene síntomas que requieren un tratamiento médico especializado, un 20-25%. La discapacidad por artritis como tal está alrededor del 5 al 10%. En realidad, el total de verdadera discapacidad se considera un 0,5% de la población americana. Y la mortalidad en Estados Unidos de las enfermedades reumatológicas es baja, es de 0,02%. Entonces, vemos en realidad que se forma un perfil de unas condiciones que son crónicas, son altamente recurrentes, altamente prevalentes en la población, son poco mortales
pero sí tienen un grado de discapacidad importante, entonces su manejo se torna importante en la práctica de un médico en primer nivel de atención y mucho más se diga en el nivel de especialidad. ¿Cómo podemos también evaluar las enfermedades reumatológicas? También debemos considerar el impacto económico que estas tienen y por eso es importante hablar de esto. Las enfermedades reumatológicas tienen un impacto económico bastante considerable. En Estados Unidos, por ejemplo, se refiere que se tienen un costo directo de atención de 882,6 mil millones de dólares y un costo indirecto por pérdida de utilidades laborales de 97,5 mil millones de personas. Esto representa el 5,76 del PIB de los Estados Unidos, lo cual es un valor bastante elevado, ¿no? Entonces, al ser condiciones que afectan a las personas en su edad productiva, los costos no solo vienen en discapacidad y en morbilidad, sino que también vienen unos costos en la economía también. Por lo tanto, son unas enfermedades que son de importante consideración cuando nosotros manejamos a los pacientes, ¿no? ¿Hasta ahorita alguna pregunta? Todo claro, ¿no? Entonces vamos a hablar de un tema un poquito interesante en lo que se refiere antes de entrar a cosas más específicas de reumatología, en lo que se refiere a la importancia de la medicina basada en evidencias en el campo de la reumatología. Nosotros tenemos que tener en mente que la reumatología es una especialidad que tiene una amplia inversión científica y por parte de la industria farmacéutica también. ¿Por qué la reumatología se ha vuelto tan rentable para estas especialidades? Porque las condiciones reumatológicas son susceptibles del desarrollo de tratamientos cada vez más específicos dentro de la condición y las utilidades que se generan económicamente también son adecuadas. Adicionalmente, cada vez se busca en lo que es reumatología llegar al control total o la remisión total de la enfermedad, lo cual no es posible sin tratamientos médicos cada vez más avanzados, ¿ya? Esto ha hecho que la reumatología sea una especialidad que tenga una amplia publicación científica en comparación de otras especialidades clínicas, ¿ya? Cada año se producen cientos, si no miles de artículos relacionados. La inversión, como les mencionaba, de las farmacéuticas es bastante fuerte para tratamientos de modulación del sistema inmune. Y esto ha hecho que a veces sea difícil cómo uno maneja la literatura y la evidencia en el campo de la especialidad. ¿Ya? Para lo que se refiere a publicaciones, en realidad nosotros en todas las especialidades se trabaja con las mismas clasificaciones de tipos de publicaciones de evidencia médica. De acuerdo al Centro Oxford de Medicina Basada en la Evidencia, la literatura médica se puede clasificar en 5 escenarios diferentes: tratamiento, pronóstico, diagnóstico, diagnóstico diferencial o análisis de impacto económico. Y para identificar cualquiera de estos aspectos, nosotros podemos utilizar 4 diseños de estudio de investigación fundamentales. Nosotros tenemos los metaanálisis, los ensayos clínicos aleatorizados, los estudios observacionales y en último orden las opiniones y los criterios de los expertos sobre el tema. En lo que se refiere al primer tema es del metaanálisis. El metaanálisis es considerado como el estándar más alto de evidencia científica según las metodologías de medicina basada en evidencia. Esto se debe a que son evaluaciones sistemáticas de la literatura de acerca de un determinado problema, elaboradas con unas herramientas estandarizadas y criterios de selección muy rígidos que permiten elaborar una calidad de evidencia bastante fuerte. Las conclusiones de los metaanálisis usualmente son las bases más adecuadas para la elaboración de guías de prácticas clínicas por las sociedades que realizan estas guías, ¿ya? Los metaanálisis nos permiten tener una perspectiva global de un problema y tomar decisiones en el contexto clínico siempre y cuando los resultados sean aplicables a la vida real. Sin embargo, los metaanálisis no están exentos de riesgos o de desventajas. Pueden tener desventajas muy graves dependiendo de las intenciones que el grupo elaborador haya tenido al realizar el metaanálisis, la forma en que construyó el metaanálisis para probar y evaluar, graduar la evidencia. Y también otro problema grave para la elaboración de un metaanálisis es la calidad de la evidencia existente al respecto del tema. Un ejemplo bastante reciente es la cuestión del COVID, que demuestra cómo la cuestión de los metaanálisis puede torcerse a favor o en contra de diferentes posturas. Dependiendo de los grupos redactores, hubo grupos de investigadores que se dedicaron a buscar posturas favorables a medicaciones de escasa evidencia como la ivermectina. Entonces, diseñaron estudios de metaanálisis que tenían metodologías erradas
y que llegaron a conclusiones erradas debido a la pobre calidad de la evidencia que existía hacia ese momento. Y sin embargo fueron presentados y algunos fueron sometidos a evaluación incluso por revistas de prestigio y de alto impacto científico. Entonces los metaanálisis, si bien se los considera que son bastante elevados en cuanto a su calidad de evidencia, también uno debe saberlos leer con mucho cuidado, ¿no? En un nivel un poco inferior, nosotros tenemos los ensayos clínicos aleatorizados. Los ensayos clínicos aleatorizados son la forma más empleada para la evaluación de pautas terapéuticas nuevas, así como para también contrastar diversos tratamientos entre sí. Los ensayos clínicos aleatorizados tienen algunas ventajas. Son, como su nombre lo dice, se hacen, los grupos y los tratamientos se distribuyen al azar. Tienen diversas metodologías de ciego en la cual se oculta la información de a los investigadores, al grupo investigador, al grupo de análisis, inclusive al paciente, con el fin de evitar efectos sesgos o efecto placebo que no sean determinados adecuadamente. Utilizan los ensayos clínicos aleatorizados un tiempo usualmente relativamente corto, lo que nos permite a nosotros generar conclusiones científicas de forma rápida, ¿ya? Los estudios tienen capacidad de comparación de dos metodologías fundamentales cuando hablamos de tratamientos: superioridad y no inferioridad. Cuando nosotros hablamos de un análisis de superioridad, nosotros estamos contrastando, por lo general, una medicación frente a placebo, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de no inferioridad, nosotros estamos comparando una nueva medicación contra un tratamiento ya existente o el estándar de oro diagnóstico terapéutico para una determinada condición. Usualmente ya no se realizan ensayos clínicos aleatorizados de superioridad contra otras medicaciones, porque esto significa algunos problemas éticos, ¿ya? Dado que si es que cuando yo comienzo a analizar los datos, identifico que el tratamiento es considerablemente superior a lo que utilizaba antiguamente, yo debería suspender la investigación y comunicar de forma inmediata a la gente que estaba en el grupo de control para cambiarles de tratamiento y terminar la investigación. Y podría yo perder información valiosa acerca de efectos adversos o el efecto de la eficacia del tratamiento a largo plazo o a mediano plazo, dada la suspensión brusca del estudio. Entonces, por lo general, cuando yo pruebo un tratamiento nuevo, yo hago un estudio de superioridad contra placebo y de no inferioridad contra los tratamientos probados cuando estos no existen. Y adicionalmente, la metodología y la gran cantidad de información que yo puedo recoger en un ensayo clínico aleatorizado me permite hacer el análisis posterior de los datos, ya sea en subgrupos. O sea, por ejemplo, si es que yo reuní la información correcta, yo podría crear nuevos grupos derivados de los grupos originales de la investigación para determinar cosas más finas acerca de la eficacia o la seguridad de mi tratamiento, o hacer estos famosos análisis que se conocen como análisis post hoc, que quiere decir mirar retrospectivamente la información del ensayo clínico aleatorizado y realizar investigaciones observacionales bajo esos análisis, ¿ya? Entonces, esas son algunas ventajas. Sin embargo, estas mismas ventajas tienen algunas debilidades fundamentales. Las más fuertes se conocen como los problemas de validez. Hay dos problemas de validez fundamentales dentro de la metodología de un ensayo clínico aleatorizado. Lo que hablamos nosotros de validez interna, que quiere decir la congruencia y la fuerza y la seriedad con la cual está construido el ensayo clínico aleatorizado, que sea verdaderamente ciego, verdaderamente aleatorizado, que la metodología busque obtener conclusiones que sean realmente reales y no modificables. Algunos ensayos clínicos aleatorizados tienen muy fuertes problemas en este punto y hacen que sus conclusiones no sean replicables y que no sean aplicables en la realidad. Y el siguiente problema fundamental de los ensayos clínicos aleatorizados es la validez externa. ¿Qué quiere decir la validez externa? Que qué tan aplicables son esos resultados en la población general. Igual, del mismo modo como yo puedo construir un estudio que es altamente sesgado o que tiene vacíos en su validez interna, yo puedo crear un estudio muy robusto y muy rígido, pero que no es aplicable para la población general porque está analizado un subgrupo muy pequeño de la población o el grupo de la poblacional no comparte características con la población adecuada, o la población meta de en la comunidad.
o son gente muy enferma o que tienen formas muy graves de la enfermedad y que no son representativos del pool de la enfermedad en la población. Entonces, cuando yo analizo un ensayo clínico aleatorizado, yo debo buscar fundamentalmente estos dos acápites, que exista la validez interna, es decir, la rigurosidad metodológica para que el estudio sea adecuado, y que tenga validez externa con el tema que yo estoy consultando o deseando trabajar. Si es que un ensayo clínico controlado cumple estos dos requisitos, se vuelve una herramienta válida a considerar en la toma de decisiones en la práctica clínica. Luego nosotros tenemos en menor grado de evidencia los estudios observacionales. Estos son estudios que tienen la ventaja que me permiten evaluar una condición o el efecto de un tratamiento en el mundo real, ¿ya? Por el diseño de estos estudios, nosotros hablamos de los estudios prospectivos, que por lo general se denominan de cohorte. Yo selecciono dos grupos determinados y los sigo a futuro en el tiempo por un periodo determinado y hago un registro de diferentes eventos o hallazgos en estos grupos, ¿ya? La formación de las cohortes se da bajo criterios preestablecidos al inicio del estudio y el seguimiento se produce por años, meses, días, lo que se requiera para obtener las conclusiones adecuadas. Los estudios retrospectivos, en cambio, es lo contrario de la metodología de cohorte. Yo parto de la población, divido a la población en dos eventos causales y observo en su pasado qué ha habido de consecuencias o qué ha habido de factores de riesgo para llegar a las conclusiones de las que yo me encontré en el momento en el que yo estoy haciendo el análisis. ¿Bien? Y finalmente yo tengo los estudios de corte transversal, en los cuales yo saco una tajada de características del grupo en un determinado momento del tiempo. Las ventajas de los los estudios observacionales es que los estudios observacionales pueden hacerse con relativa, con relativos recursos, con pocos recursos económicos, son bastante baratos por lo general, salvo los prospectivos. En general, los estudios retrospectivos toman aún menos tiempo que los estudios prospectivos. Los estudios prospectivos, estos sí pueden tomar bastantes años, que eso es diferente, inclusive más largo que lo que es un ensayo clínico aleatorizado. Pero tienen algunas desventajas. Las desventajas de esto es que requieren una aleatorización y no tienen una aleatorización y tienen que tener criterios de entrada o de salida muy serios para poder formar los grupos, ¿ya? Puedo yo tener múltiples sesgos por seguimiento de los pacientes. Por ejemplo, en el caso de una cohorte en años, hay pacientes que se abandonan su seguimiento, hay pacientes que retiran el consentimiento informado para la participación del estudio, pacientes que se cambian desde el lugar de residencia. Entonces, estos factores puede ser que eliminen un gran porcentaje de la población de mi cohorte de seguimiento y yo me quede con grupos que no sean representativos con los criterios iniciales que yo me había planteado. Entonces, ahí el estudio pierde bastante validez. Igual en el caso de los estudios retrospectivos, puede ser que la calidad de información que yo tenga en el pasado no sea tan buena o que no sea tan homogénea para los sujetos que yo he elegido. Y puede ser que en algunos yo tenga una información muy completa, en otros una información bastante incompleta y yo no pueda llenar mis bases de datos de forma adecuada y las comparaciones que yo haga sean poco representativas. Los estudios de corte transversal, en cambio, al ser un momento estático en el tiempo, no me permiten determinar si es que existen factores de causalidad o factores de riesgo de forma muy adecuada, ¿no? Entonces simplemente me dan una diapositiva de cómo está la situación en ese momento, ¿no? Entonces, en base a todos los estudios, lo que es común es el deseo de obtener la significancia estadística. Muchas veces nosotros hablamos del valor de P como la representación más clara de la significancia estadística. Si bien la medida de P, que es la probabilidad de que los resultados no se deban al azar, o que estos se deban al azar en el caso de su interpretación contraria, nosotros a veces se peca mucho de fijarse en un valor de P y considerar solo los estudios válidos como los que tienen un P lo menor posible, ¿no? El P menor de 0.01, ¿no? Entonces, si este valor de P es solo un complemento de las diferentes y otras proposiciones estadísticas que se reportan en los estudios. Adicionalmente, el valor de P, como yo les había mencionado, yo tengo que considerar otras cosas para saber si es que el estudio tiene validez para mi estudio,
El diseño y la metodología es importante. La ausencia de sesgos y la presencia de validez interna en el estudio. La validez externa de los resultados. Si es que este estudio fue producto de un análisis posterior o la formación de subgrupos que no estuvieron previstos en la metodología inicial del estudio. Y también es muy importante para la adecuada administración e interpretación de los datos dentro del artículo que la graficación y que la indexación de los resultados sea adecuada, dado que si es que yo utilizo diferentes tipos de gráficos, yo puedo llegar a diferentes interpretaciones y conclusiones de forma visual, ¿ya? No todas las representaciones gráficas de la información arrojan los mismos datos o pueden inclusive ocultar información o modificar la información en formas que sean favorables o desfavorables para el resultado que se está tratando de buscar, ¿no? Entonces, en conclusión, los ensayos controlados aleatorizados no son necesariamente la mejor solución para todos los casos clínicos. Muchas preguntas clínicas relevantes se abordan mejor en un diseño bien estructurado y en estudios observacionales debidamente analizados, ¿ya? Esto quiere decir que no debemos descontar nosotros los estudios observacionales, ¿ya? Los estudios observacionales dan información útil en la vida real y pueden servir para guiar nuestra práctica médica de forma tan válida como un ensayo clínico controlado. La importancia estadística no es el objetivo en sí o el objetivo a lograr. El valor de P significativo es solo un complemento de la información que yo tengo. Está muy sobrevalorado y yo debo analizar todas las otras pruebas científicas y de evidencia estadística presentadas para poder tomar conclusiones. Es muy importante que los diseñadores hayan una clara distinción entre los ensayos con un diseño de superioridad y diseños de no inferioridad. Como les mencionaba, este es un tema clave en la cuestión de tratamiento, sobre todo, ¿ya? Y es importante que nosotros como lectores de los ensayos clínicos aleatorizados veamos estos acápites y los tomemos en cuenta cada vez que los revisamos. Como les mencionaba, los estudios de superioridad se realizan generalmente contra placebo, ¿ya? Mientras que los estudios de no inferioridad se realizan comparando dos tratamientos, ¿ya? Si es que yo veo una incongruencia entre estas dos metodologías, es una señal de alarma que posiblemente el ensayo clínico está construido de una forma no ética en primer lugar, o en segundo lugar busque obtener conclusiones que no sean adecuadas para ese diseño metodológico, ¿ya? Y finalmente, en los ensayos clínicos controlados, como les vuelvo a recalcar, la validez interna y la validez externa son muy importantes para que yo tome una adecuada decisión en mis pacientes. ¿Ok? Entonces, ¿están claros ustedes con esto? No tenemos ninguna pregunta. Entonces, seguimos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar en la exploración de un paciente reumatológico y vamos a hacer una revisión muy breve de las cuestiones semiológicas que son importantes al respecto. En lo que se refiere a la historia clínica en reumatología, como todo en toda especialidad, la historia clínica es una herramienta útil. En la reumatología, la historia clínica tiene algunas connotaciones específicas que nos dan una gran utilidad para el diagnóstico clínico. Nosotros debemos realizar una muy buena anamnesis del paciente, ya que esto nos permite categorizar las características y propiedades de las diferentes enfermedades. Yo debo preguntar sistemáticamente algunas cosas. Una cosa muy importante es la historia cronológica de la progresión de los síntomas. ¿Qué articulaciones se encuentran afectadas tanto en número como en localización? Detallar si es que el paciente presenta dolor articular, inflamación o las dos cosas. Identificación de los factores precipitantes, drogas, infecciones, exposiciones ocupacionales, dieta, viajes, que aparentemente hayan desencadenado el proceso. El tipo de localización de la articulación comprometida. No es lo mismo si es que nosotros tenemos articulaciones distales de lo del esqueleto distal o compromiso de las articulaciones del esqueleto axial, ¿ya? Y el número de articulaciones comprometidas. No es lo mismo si es que nosotros hablamos de una monoartritis, una oligoartritis y una poliartritis, ¿ya? Esto nos ayuda a hacer una orientación diagnóstica adecuada. También
Cuando yo evalúo al paciente, yo no debo solo centrarme también en su queja principal, sino averiguarme si es que existen otros síntomas provenientes de patología coexistente con el paciente y averiguar de forma completa acerca de los síntomas no específicos como fiebre, pérdida de peso, fatiga, que tienen relevancia en las connotaciones inmunológicas e inflamatorias. ¿Ya? En lo que se refiere a mi revisión actual de sistemas, esta debe ser extensa para identificar las múltiples condiciones que pueden sobrelaparse en reumatología o identificar signos extraarticulares de las enfermedades no reumatológicas. Por ejemplo, en esta tabla yo tengo de algunas cosas que yo debo averiguar en la exploración actual, en la revisión actual de sistemas en los diferentes aparatos. En la piel, buscar la presencia de erupciones cutáneas, alopecia, esclerodactilia, edema a nivel de las uñas, la presencia de fenómeno de Raynaud, úlceras, la presencia de placas psoriásicas, púrpura, nódulos o lesiones genitales que aparentemente pueden no estar conectadas con el proceso de artritis. En el aparato de otorrinolaringología, de preguntar las ulceraciones en la boca, sequedad de los ojos, sequedad de la boca, dificultad de la audición, cambios en los niveles de audición. En el cardiorrespiratorio, la presencia de disnea, tos, hemoptisis, dolor pleurítico, dolor precordial, edema, antecedente de embolia pulmonar. En el aparato gastrointestinal, la presencia de reflujo, disfagia, dolor abdominal, diarreas, hematequesis, rectorragias o ictericia. En el paciente en lo que se refiere con el renal, orina espumosa, la presencia de proteinuria previa, la existencia historial de nefrolitiasis. En lo que se refiere en lo que es en lo que se refiere en el aparato neumatológico, la presencia de leucopenia, trombocitopenia, anemia, pérdidas fetales, dolor, trombosis venosa profunda, anomalías en los marcadores,